Vamos a comenzar con el estudio de la paracha semanal en Vallejí. Con esta paracha ya estamos dando por término al estudio del libro de Bereshit, en este ciclo que ya hemos comenzado hace un poco más de 10 semanas atrás. Por lo tanto, claramente esta paracha nos habla de un término como tal, pero sí también de un principio. Por lo tanto, es acá en donde tenemos que extraer varios aspectos muy importantes, maravillosos, a mi punto de vista, en donde nosotros vamos a poder ir viendo a través de las siete aliyot eh, muchos aspectos que nos van a poder ayudar a entender de mejor manera cuál es el propósito y el plan de redención del Eterno, y que está tan vigente hasta el día de hoy. Nosotros debemos entender aquello de que en cierta forma, o más que en cierta forma, es aquí en su Torah en donde nosotros encontramos todo el diseño de la redención. Por lo tanto, en cierta manera es nuestra responsabilidad el poder cada día escudriñar para que de esa manera podamos estar más y más alineados a lo que el Eterno quiere de nosotros. Sobre todo considerando de que no solamente se trata de una lectura de Torá o netamente de que nuestros ojos solamente estén leyendo la Torá, sino que profundizar en el estudio para que de esa manera podamos estar extrayendo de la Torá todos los aspectos prácticos de nuestra vida que le van a hacer bien a nuestra vida, más bien dicho, y que de esa manera podamos llevar a cabo las transformaciones que se deben llevar a cabo a lo largo de nuestras vidas. Particularmente en esta paracha, no, en este estudio en particular, no vamos a estudiar todas las siete aliyot, sino que nos vamos a concentrar solamente en algunos aspectos de la primera, para que de esa manera vayamos desarrollando lo que tenemos el día de hoy, y así también vayamos entendiendo lo que ocurre con Jacob, cuál es la visión de vida, de su propia vida que él tiene, y de esa forma ir viendo prácticamente lo que los sabios de bendita memoria también nos dicen respecto a la vida de Jacob, cómo fue, cómo, cómo fue la proporción, tanto en gozo, en felicidad, como la parte contraria, que pudo haber sido la tristeza, la angustia, etcétera. Y eso claramente nos va a ayudar a nosotros a entender la forma en que nosotros también estamos viendo la vida. Y aparte de eso, también vamos a ir viendo un aspecto, la gematría, que está sumamente interesante, como para poder ir analizando y entendiendo cómo fueron los días de nuestros patriarcas. Eso también nos va a ayudar a nosotros a entender y a profundizar de la forma en que nosotros estamos viendo también los aspectos de nuestra vida, los sucesos en nuestra vida y nuestra vida misma como tal. Acá nosotros podemos ir viendo que Jacob pasa sus últimos días feliz y en paz. Y esto es un punto bien interesante que debiésemos analizar por el hecho de que aquí se hace mucho hincapié en los últimos años de su vida. Prácticamente es ahí en donde puede haberse manifestado efectivamente lo que es la felicidad, lo que es la paz, que no tuvo a lo largo de toda su vida. Nosotros recordemos de que Jacob desde el nacimiento se encuentra en una lucha, en una batalla constante. En este caso fue con Esaf, su hermano. Posteriormente vamos viendo de que a lo largo de la historia tiene que salir huyendo. Posteriormente hay un encuentro con su hermano. Nosotros a lo largo de las últimas parashot hemos podido ver el desarrollo de la historia de Jacob, el desarrollo de vida, y en todas ellas nos encontramos de que Jacob tuvo un desafío. Y no fueron desafíos que pudiéramos como considerar leves, considerar desafíos simples, sino que estaban involucrados prácticamente en lo que es la vida y la muerte. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo que más adelante también tiene una confrontación, una tristeza muy grande, relacionada directamente con la pérdida de su hijo amado, que prácticamente lo había considerado como muerto. Pasan los años y posteriormente también veo una situación en particular en donde ve cómo dos de sus hijos maquinan contra un pueblo,
y prácticamente toman una actitud de salvajismo, prácticamente puede considerarse como algunos de mucha violencia. Y es ahí en donde podemos ver de que aquello, por el suceso de que le ocurrió a su hija Dina en particular, vamos viendo de que también eso se transforma en una situación de dolor para él. Entonces, si nosotros vamos analizando algunos puntos claves de la vida de Jacob en particular, sin lugar a dudas nos encontramos con aquellos aspectos que nos van a permitir a nosotros ir entendiendo cómo él consideró su vida, cómo también nosotros debemos considerar la nuestra, y de esa forma también ser justos y sobre todo también ser agradecidos. En cierta manera, hay sabios de bendita memoria que nos llegan a decir lo siguiente, de que de lo que tú te quejas, eso es lo que vas a traer. Pero si tú eres agradecido, van a venir muchas más cosas a tu vida para que sigas siendo agradecido. Entonces, es ahí donde está el paralelo. O eres una persona que se queja, o eres una persona que agradece. De acuerdo a cuanto tú más te quejes, más cosas van a venir a tu vida que van a generar de que te quejes más. Pero si eres una persona agradecida, lo que vas a esperar son acontecimientos y sucesos que van a permitir de que tú puedas seguir agradeciendo de mejor y mayor manera. Vamos viendo lo que nos dice lo que es prácticamente el texto como tal del cual nos vamos a tomar. Sus últimos 17 años son calificados por la Torá como años de vida, pues el Ruach HaKodesh o el don profético lo acompañó. Hashem lo compensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Yosef. A Jacob se le aplica el dicho, todo está bien si termina bien. Acá nosotros vamos viendo varios aspectos bien interesantes que están relacionados directamente con cuando tú tomas decisiones a lo largo de tu vida, y estas situaciones en particular, lo que va generando prácticamente es que tú puedas ver si algo está partiendo de buena forma, si algo no está partiendo de buena manera, para que de esa manera tú, valga la redundancia, tú puedas ir analizando a lo largo del camino si efectivamente lo que tú estás emprendiendo, el camino que estás trazando va a generar bendición o no para tu vida. Y es un análisis constante que tienes que estar haciendo, por el hecho de que la idea es que claramente las cosas funcionen bien basado en el diseño del Eterno, y eso va a permitir de que el término también sea muy bueno basado en el diseño del Eterno, y sobre todo también en el proceso que sea basado en el Eterno. Si ustedes pueden analizar o ver nuevamente uno de las enseñanzas que pudimos dar en Hanukkah, decíamos lo siguiente, de que muchas personas solamente se centran prácticamente en que van a obtener la felicidad cuando lleguen a un punto clave en su vida, o sea, la obtención de algo por lo cual han estado luchando por años, etc. Pero la gente carece del disfrutar el proceso. Uno podrá decir, pero ¿cómo se puede disfrutar el proceso? Efectivamente, porque el proceso no quiere decir de que todo sea negativo. El proceso, ¿qué es lo que genera? Prácticamente el término del proceso es una transformación. Lo que entró no va a salir como entró. O sea, prácticamente en la área del proceso va a transformarse, va a cambiar la forma, la estructura va a cambiar, etc. Entonces, en el proceso como tal, lo que nosotros vamos viendo es de que la persona sí o sí va a sufrir una transformación en el aspecto de que al momento en que entró el proceso no debería salir de la forma en que tiene que salir como un producto terminado, por así decirlo. Entonces, eso lo que va a generar prácticamente es el hecho de que la persona pueda entender de que dentro del proceso muchas de las estructuras y de la forma van a ser transformadas y cambiadas, pero eso no quiere decir de que se pierda la capacidad de disfrutar. Por esa razón, es acá donde vamos viendo un claro ejemplo
en cierta manera hay situaciones y pruebas que son mucho más pesadas que otras, y le va a costar a la gente quizás encontrar prácticamente en dónde podría disfrutar de aquel proceso. Si la persona pudiera centrarse prácticamente y hacer un autoanálisis diario, a ver, prácticamente el día uno, así era mi forma de ser, mi carácter, mi forma de pensar, etcétera. ¿Cuál es prácticamente el crecimiento que he tenido hasta el día de hoy? Al momento en que me encuentro con una situación en la cual se está viendo obligada mi vida a enfrentarse a una transformación como tal. He avanzado, he crecido, etcétera. Entonces, a lo largo de la historia de Jacob, nosotros vamos viendo ese mismo patrón. El patrón prácticamente que nos habla netamente de una elevación, de un crecimiento, y sobre todo también basado en las experiencias de vida, basado en el análisis de todas las situaciones que han estado ocurriendo en su vida, muchas de las cuales, la mayoría, prácticamente son guiadas netamente por el dolor, por la situación de pérdida, de angustia, etcétera. Pero aún así, podemos ver de que el resultado prácticamente fue bueno, fue positivo, porque se habla de que fueron años felices y años en shalom. Por lo tanto, es ahí en donde también podemos entender de que para que él haya llegado a ese punto en particular, a ese punto de bienestar, fue preparado para aquello a lo largo de su vida. Quizás muchos pueden decir, bueno, fue una preparación quizá aproximadamente de 130 años, una preparación larga, una preparación muy grande, pero aún así podemos ver de que su nombre ha perdurado por toda la historia. Y es ahí prácticamente donde vamos viendo de que a pesar de que su nombre así ha perdurado a lo largo de toda la historia, claramente aquellos sufrimientos que pasó a lo largo de su vida generaron efectivamente de que sus últimos años pudieran ser de felicidad y también de shalom. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob en los años de su vida fueron 147 años. Y cuando se aproximaba los días de su muerte, o de la muerte de Israel, llamó a su hijo Joseph y le dijo, si he hallado favor a tus ojos, te ruego que pongas las manos debajo de mi muslo, júrame que me harás la merced de no sepultarme en Egipto. Es aquí en donde vamos viendo varios aspectos bien interesantes, ¿eh? Por el hecho de que Jacob tenía sus razones de peso como para poder decir que no quería ser sepultado en Egipto. Eh, Dentro de esas también, bueno, el Midrash nos pregunta o hace la pregunta prácticamente por qué nuestro antepasado Jacob deseó ser enterrado en Eretz Israel. Nuestros jajamín nos enseñan que quienes están enterrados en Eretz Israel serán los primeros en levantarse por Tejiat Hameitim, lo que es la resurrección de los muertos. ¿Cuál será el destino de un judío enterrado fuera de Eretz Israel? En los tiempos de Tejiat Hameitim, Hashem creará túneles subterráneos especiales, a través de ellos el cuerpo rodará hasta Eretz Israel, luego volverá a la vida en la tierra prometida. Más adelante nos dice que Jacob ordenó a Joseph, no me entierren en Egipto, así no sufriré el tener que rodar a Eretz Israel en los tiempos de Tejiat Hameitim. Aparte de eso, Jacob tenía otras razones por las cuales no deseaba ser enterrado en Egipto. Temía de que si lo enterraban allí, sus descendientes considerarían a Egipto como su patria. Razonarían, si no fuera una tierra santa, el cuerpo de Jacob no estaría enterrado aquí. Y Jacob quería que sus descendientes fueran conscientes para siempre del hecho de que su permanencia en Egipto era solamente temporaria. Además temió que los egipcios idolatraran su resto y lo proclamaran divino. Todos sabían que el hambre había terminado después de la llegada de Jacob a Egipto. Por lo tanto, habían varias cosas bien interesantes. Bueno, el Midrash nos dice aquello, cosas bien interesantes respecto al por qué no quería de que sus restos quedaran ahí en Egipto. Acá tenemos un número que lo vamos a analizar basado en la gematría, que es el 17. Acá podemos ver de que el 17 es el número que está más presente.
Entonces la prioridad la tiene acá el número 17, con lo cual representa la vida de Jacob en Egipto. 17 en la gematría es top, que es bueno, dándonos a entender que de los 147 años de vida de Jacob, solo 17 fueron buenos, los cuales vivió en Egipto. Entonces, prácticamente esto nos ayuda a entender lo que es el aspecto de las clipot. Esto nos ayuda a analizar lo que es rompiendo las clipot. Nosotros vamos viendo de que, y muchos lo podrían considerar, de que alrededor de 130 años tuvo presente en su vida, o alrededor de su vida, Jacob, presentes clipot, que prácticamente son como las cáscaras, los caparazones que no permiten ver la luz, la esencia de luz que hay en la vida de una persona. Esto basado netamente en todas las tristezas, en el dolor que él vivió a lo largo de su vida. Por lo tanto, eso prácticamente no permitía de que él pudiera vivir una vida en gozo, en felicidad, por el hecho de que las situaciones que vivió fueron extremas. Y esas situaciones extremas prácticamente lo llevó a un estado en donde él perdiera aquella capacidad de disfrutar y que prácticamente solamente existiera en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, lo que ayudó prácticamente estos 17 años en Egipto, prácticamente es ayudarle a romper aquellas clipot para que de esa manera pudiera salir lo que era la esencia misma de Jacob, la cual fue perdida por las experiencias que vivió con sus hijos. Y eso ha provocado prácticamente de que la característica misma, la esencia misma de Jacob no fuera la misma. Acá las clipot son una limitación para el cuerpo, siendo este como un vaso que puede encapsular el alma. Hay algunos comentarios que nos hablan netamente de que como un vaso no puede prácticamente encapsular todo el agua que hay en un río, solamente lo que el vaso tiene por capacidad, de acuerdo a su tamaño, solamente eso es lo que puede encapsular dentro de sí. Por lo tanto, así también se hace la comparación con el alma, de acuerdo a lo que sea la altura espiritual de la persona, prácticamente eso es lo que va a poder encapsular relacionado directamente con los aspectos espirituales de la vida. Y eso va a permitir de que mientras más capacidad espiritual haya, mientras más espacio al alma exista, claramente las clipot van a poder ser rotas mucho más fácilmente. Y eso va a permitir de que la persona pueda mostrar con mayor facilidad cuál es su esencia, porque no va a tener la limitación misma de la clipot como tal. Entonces es ahí donde vamos viendo, y es ahí donde también vamos a entrar en un tema un poquitito más profundo, que está relacionado en cómo la persona está percibiendo estos aspectos en su vida. Los aspectos y las situaciones en la vida que prácticamente están relacionadas directamente con el hecho de que la persona a través de los sentidos está recepcionando lo que pasa en el mundo exterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? Para que de esa manera pueda ver cuál es el impacto que está generando en su vida. Y a través de los 5 sentidos de nuestro cuerpo comenzamos a recepcionar aquella información exterior, la cual proporcionará distintos niveles de clipot en la vida de la persona de acuerdo o a cómo enfrenta la realidad. Aquí hay muchos rabinos que dicen lo siguiente: ten mucho cuidado con lo que tú consideras realidad. Ten cuidado con la realidad que se te está mostrando, porque eso puede jugar en contra en tu vida. Por esa razón, muchas veces aquí hay muchas situaciones que van a generar que la persona se pueda encapsular solamente en las tristezas, solamente en las dificultades, en los problemas, y automáticamente no está dejando salir esa esencia de la persona misma ante una situación en particular. Esa situación o te apaga o te prende más. En simples palabras, eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo a las situaciones y circunstancias que están ocurriendo en tu vida? ¿Te están apagando o eso genera de que tu fe se encienda, que tu creer en Hashem se encienda, en el creer en sus promesas se encienda, para que de esa manera tú puedas romper aquella clipo, la clipa que está generando, que tú no puedas brillar de la forma en que lo tienes que hacer? Por esa razón en particular es sumamente interesante ver esta historia de Jacob,
en cierta forma, ver cómo aquellas situaciones, una tras otra, que fueron muy potentes, muy fuertes, generaron de que 130 años prácticamente no hayan sido considerados como años buenos o como años de shalom o como años de felicidad. Es ahí en donde prácticamente nosotros vamos entendiendo lo que también nos dice en el libro de los Salmos, prácticamente de que es el Eterno el que no le ha dado la capacidad al hombre de disfrutar. Por eso tiene que ser una oración diaria prácticamente de nuestra vida, también el poder pedirle al Eterno que nos permita todos los días de nuestra vida disfrutar. Y aún así, a través en el proceso, que quizás puede ser muy doloroso para algunas personas, aún así poder encontrar cuál es prácticamente el aspecto que va a edificar ese día a día, para que de esa manera la persona no se encapsule en la tristeza, se encapsule en la decepción, se encapsule en todo aquello que puede generar de que su vida espiritual se estanque. ¿Por qué se menciona los años de Ismael en la Torá? Y acá hay algo sumamente interesante. Hay una pregunta acá. Antes de que ustedes puedan leer ese texto, no se confundan, porque lo tengo yo acá y después lo vamos a mostrar. El Tratado de Megilá nos dice lo siguiente: ¿por qué se mencionan los años de Ismael en la Torá? ¿Con qué propósito nos dijeron la vida de ese hombre malvado? Para contar con ellos los años de Jacob, como está escrito. Y estos son los años de vida de Ismael, 137 años. Eso lo podemos ver en Génesis 25, 17. Cuanto más viejo era Ismael que Isaac, 14 años, como está escrito. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a Ismael a Abraham. Génesis 16, 16. Y está escrito, y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Génesis 21, 5. Y está escrito con respecto a Jacob y Esab. E Isaac tenía 60 años cuando los parió. Génesis 25, 26. Según estos versículos, ¿cuántos años tenía Ismael cuando Jacob nació? 64. ¿Cuántos de sus años permanecieron hasta su muerte? 63. Cuando Ismael murió a la edad de 137 años. ¿Por qué estamos viendo todo este aspecto? Porque estamos centrándonos netamente en lo que fue la vida de Jacob y sus años. Y es aquí en donde seguimos con el Tratado de Megilá, que nos dice lo siguiente en el 17a. Y se enseñó una vareita. Jacob, nuestro padre, tenía 63 años cuando fue bendecido por su padre. Y al mismo tiempo Ismael murió. ¿Cómo se sabe de estos que estos dos eventos ocurrieron al mismo tiempo? Como está escrito, cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, entonces Esaú fue a Ismael y tomó por esposa a Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot. Eso lo podemos ver en Génesis 28, del 6 al 9. Por el hecho de que se dice la hija de Ismael. No sé si ella era la hermana de Nebaiot. ¿Con qué propósito entonces el versículo dice esto explícitamente? Esto enseña que Ismael la prometió a Esaú y mientras tanto él murió. Y Nebaiot, su hermano, se casó con ella. Por lo tanto, se hace especial mención a Nebaiot. En consecuencia, se entiende que Jacob tenía 63 años cuando recibió su bendición y salió de la casa de su padre. Entonces, acá donde estamos viendo varios aspectos, puntos clave de lo que fue la vida de Jacob en particular. Entonces tenemos que seguir analizando cuántos eran los años de Jacob al momento en que nace Joseph. Era de Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió Joseph de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Nos vamos a tomar primero de ese versículo que está en Génesis 41, 46. Pero también nos dice el tratado de Megilá, nuevamente en el 17a, pero en el punto 3. Si calculamos esos 63 años y los 14 hasta que Joseph nació, esto significa que Jacob debería haber tenido 77 años al momento del nacimiento de Joseph.
Y está escrito, y Joseph tenía 30 años cuando estuvo delante del faraón. Génesis 41-46. Esto indica que Jacob debería haber tenido al menos 107 años cuando Joseph tenía 30. Agregué los 7 años de abundancia y los 2 de hambruna, y esto indicaría que Jacob debería tener 117 años cuando llegó a Egipto en el segundo año de la hambruna. Es aquí en donde prácticamente el tratado nos está diciendo el momento exacto en donde él debería haber llegado a la tierra de Egipto, de acuerdo a la hambruna que había en el escenario de esta tierra. Dicho eso, ¿qué es lo que ocurre en particular con toda esta historia? Lo que Faraón le pregunta a Jacob, pero esto es clave, y le dice lo siguiente, Génesis 47 del 8 al 9. Y le dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Y cuál es la explicación que nos da prácticamente el Tratado de Megilá respecto a esta pregunta y también a esta respuesta? Pero está escrito y Faraón le dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob dijo a Faraón, los días de los años de mi estadía son 130 años. Jacob indicó que tenía 133 cuando llegó a Egipto, que es diferente a los 117 años calculados anteriormente. ¿Dónde están los 14 años desaparecidos de la vida de Jacob? Aquí hay 14 años que no hay una claridad como tal. Más bien, aprenda de aquí que los 14 años de Jacob pasó en la casa de Eber, que acá no se cuentan, que no se cuentan aquí, como se enseña en una baraita. Jacob estudió en la casa de Eber durante 14 años mientras se escondía de su hermano Esab. Si calculamos la esperanza de vida registrada en la Torá, encontraríamos que Eber murió cuando Jacob tenía 79 años, 2 años después de que Jacob, nuestro padre, fue a Aram Naharaim, a la casa de Labán, cuando Jacob dejó después de completar su estudio allí y luego fue inmediatamente a Aram Naharaim. Por lo tanto, cuando Jacob se paró en el pozo, a su llegada a Aram Naharaim tenía 77 años. ¿Qué es lo que nos está mostrando prácticamente todo esto? De que Jacob no fue castigado por esos 14 años. ¿Y por qué debería haber sido castigado por aquellos 14 años? Porque los sabios de bendita memoria dicen de que no cumplió con la ordenanza del mandamiento de la mitzvah del honrar al padre y a la madre. Y aquí hay una explicación sumamente buena que sigue en el Tratado de Megilá y nos dice lo siguiente. Jacob no fue castigado por los 14 años que estuvo en casa de Eber, tiempo por el cual no cumplió la mitzvah de honrar a los padres. Joseph estuvo lejos de su padre durante 22 años, tal como Jacob, nuestro padre, estuvo lejos de su propio padre durante ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, según el cálculo anterior, la baraíta es difícil, ya que Jacob estuvo ausente durante 36 años. Más bien, concluye desde aquí que los 14 años que estuvo en la casa de Eber no se cuentan, ya que no fue castigado por ellos. Por lo tanto, es acá donde prácticamente vamos viendo un análisis de lo que fue a lo largo de la vida de Jacob y cuáles fueron los acontecimientos que efectivamente marcaron su peregrinaje aquí en el escenario de esta tierra, sacado un poco más allá de las situaciones difíciles que vivió con su hermano, después con su hijo, después con sus otros 2 hijos, con su hija Dina, etcétera. Después por la hambruna, claramente que son puntos que también van marcando, pero en este estudio en particular, basado en lo que el Tratado de la Megilá nos va diciendo, es ahí en donde vamos viendo cómo están divididos aquellas partes de la vida que efectivamente le generaron un crecimiento, un proceso distinto, un proceso que lo llevó a que también los últimos 17 años pudiera disfrutar completamente. Lo que nos dice el Midrash, la vida pasa como una sombra, pero no como la sombra de una pared sólida ni un árbol firmemente enraizado. Pasa como la sombra de un ave pasajera, viene y se va. Todos sabemos que no viviremos para siempre. Reconocemos verbalmente que somos todos mortales y un día moriremos, pero actuamos como si la muerte no nos afectara. Nuestros patriarcas fueron siempre conscientes del hecho de que eran transeúntes en este mundo, colocados aquí por unos 70 años.
pasaron sus vidas preparándose para el mundo por venir, porque vivían con la realidad de la muerte. Claramente declararon que eventualmente morirían. Y es ahí en donde también vamos viendo ese mismo aspecto en la vida de Jacob. Por supuesto, porque es uno de los patriarcas, que también nos está hablando aquí el Midrash. Y es ahí en donde vamos analizando y viendo de que él preparó, cuando ya sabía de que su peregrinaje estaba terminando en el escenario de esta tierra, preparó todas las cosas y por eso llama a Joseph y le pide de que sus huesos o que sus restos no sean enterrados en Egipto y fueran llevados a Eretz Israel. Se lo pudo haber pedido a cualquiera de sus otros hijos, pero es en Joseph en donde él podría, solamente podría cumplir su deseo por el hecho de la autoridad que tenía Joseph en Egipto, y es ahí en donde Joseph podía hablar directamente con Faraón, y Faraón le iba a dar permiso para sacar los restos de su padre y fueran enterrados en Eretz Israel. No iba a pasar lo mismo con si se lo pedía a cualquiera de sus otros hijos. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo de que él prácticamente está analizando y se está preparando como tal. El asunto de esto es que nos ayuda a entender a cada uno de nosotros cómo es la percepción de vida que tuvo Joseph, y así también cómo es la percepción de vida que puedes tener tú. Hay muchas personas que yo he escuchado y que dicen de que la vida es solamente para sufrir. Y la verdad es que no le encuentro lógica a aquel planteamiento como tal, por el hecho de que lamentablemente tiene una visión de vida completamente compleja, quizás por las situaciones que han vivido, que tampoco las quiero minimizar, ni mucho menos, porque hay situaciones que pueden ser muy terribles. Pero también está la posibilidad de poder eh, mirar esas situaciones de acuerdo a un punto de vista que puede ser distinto o no. Es ahí en donde la persona también puede ver si, como decíamos anteriormente, si esa situación en particular te apaga o te enciende espiritualmente, te apaga o te enciende emocionalmente y mentalmente. Por eso, pero esa ya es tu decisión, es tu forma de cómo puedes ver la vida y cómo tú estás percibiendo los acontecimientos que están ocurriendo en tu vida, lo que está en el exterior, y cómo lo estás recibiendo de acuerdo a tus 5 sentidos. Acá vamos a hablar nuevamente de los sentidos, y que son prácticamente en donde nosotros vamos recepcionando toda la información que está a nuestro alrededor. Las entidades negativas que entorpecen nuestra percepción están situadas en la parte superior de nuestro cuerpo, y estamos hablando de los orificios de nuestro rostro. En este punto en particular, nosotros vamos a dejar de lado uno de los sentidos, que es el tacto, porque está puesto en directamente por las manos, entonces está puesto en una parte más baja del cuerpo. Pero todos los demás sentidos, vale decir, la audición, la visión, el olfato, el gusto, está relacionado con la parte alta. Y es en la parte alta en donde prácticamente nosotros entendemos el concepto de que es ahí en donde tenemos una conexión también con el mundo superior, una conexión con lo divino. Por lo tanto, es en toda esta área, en la área alta respecto a la recepción de la información, en donde se puede prácticamente considerar como un estorbo la conexión divina que pudiésemos tener. Por esa razón en particular, se habla de cuidar los ojos, de cuidar los oídos, de cuidar la boca, para que esas cosas no entorpezcan la conexión divina que debiésemos tener con el Eterno. Entonces, acá nosotros vamos viendo primero, relacionado directamente con la letra Yud, que está relacionado con los ojos, la Hei con los oídos, la Bab con la nariz, y la Hei directamente con la boca. Entonces, a través de la información que nuestros sentidos han captado, tendrán por objetivo entorpecer la conexión que se tiene con el mundo superior, ya que es en ese lugar en donde dicha conexión debe ocurrir. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo lo siguiente. En cierta manera, tú tienes la decisión como tal de poder dejar entrar lo que te edifica, lo que te destruye a tu vida. La situación en particular X, tú tienes la decisión de tomarlo como algo destructivo o como una edificación, como algo negativo de retroceso o como algo positivo y de avance. Entonces es ahí donde, de acuerdo a la percepción de tus sentidos a la situación,
es como tú vas a tomar tus decisiones, vas a actuar, vas a tener tus hábitos, tu carácter, porque eso se va a notar. Entonces, la idea de todo esto es de que podamos nosotros actuar con sabiduría y correctamente de acuerdo a lo que la Torá nos está diciendo. Los sabios dicen que estas entidades son empleadas por el ángel de la muerte, por lo tanto, recomiendan desconfiar de todo lo que se percibe como realidad. Entonces, es acá en donde vas a tener que estar la lucha respecto a lo que es el aspecto real que tú estás viendo versus lo que la Torá también te está diciendo, cómo pudieses enfrentar una situación como tal y para que de esa manera puedas salir victorioso de esta situación. Acá nosotros vamos viendo, el patriarca Jacob vivió durante 147 años, pero él consideraba que solo vivió 17. ¿Por qué? Vamos a la gematría. Por el simple hecho de que en estos 17 años fue realmente feliz y fueron los mejores años de su vida. La vida de cada uno de los patriarcas fue buena. ¿Por qué razón? Miren, Abraham vivió 175 años. Si nosotros descomprimimos ese número, entonces el resultado de 5 por 5 y por 7 prácticamente nos va a dar ese 175. Y si ahora esos mismos números los sumamos, nos va a dar 17 top. Lo que quiere decir de que la vida de Abraham fue buena. Isaac vivió 180 años, que es el resultado de 6 por 6 por 5. Si nosotros sumamos esos mismos factores, 6 más 6 más 5 nos va a dar 17. Por lo tanto, acá se concluye de que también la vida de Isaac fue buena. Jacob vivió 147 años, que descomprimido los factores 7 por 7 por 3, y eso sumado, los mismos números, 7 más 3, nos da 17. Que lo que quiere decir de que también la vida de Jacob fue buena. Entonces, a partir de todo esto podemos deducir de que la vida de los patriarcas fue buena. La palabra que según el libro de Génesis se aplica a la luz, ellos fueron ciertamente 3 grandes luces para toda la humanidad. Entonces, las clipot condicionan lo que es la vida de la persona. Y cada día, cada Shabbat, debemos orar para que esas clipot sean destruidas de nuestra vida, ya que muchas veces nos muestran una realidad distorsionada, haciendo creer que las personas que su realidad es otra, pero solo se trata de una imagen que está en su mente. Entonces, es acá en donde prácticamente tienes que analizar y ver hasta qué punto hay clipot alrededor de tu vida y en cierta forma tú estás considerando que todas las cosas que están ocurriéndote son para destrucción, son para retroceso, para estancamiento, etc. Pienso de que a través de la vida de Jacob, a través de la Torá, nosotros vamos analizando cuál debiese ser la respuesta nuestra ante una situación en particular para que de esa manera podamos salir victoriosos como tal. Jacob a lo largo de su vida, a pesar de las situaciones terribles que vivió, claramente tuvo que entrar en ese aspecto de profundidad, entrar en ese análisis de profundidad, lo que le permitió, en cierta manera, él considerar 17 años de vida, 17 años buenos, o sea, prácticamente 130 años no lo consideró como vida. Por esa razón, volvemos a lo siguiente, o tú vives o solamente existes en el escenario de esta tierra, y es una cosa completamente distinta. El vivir, que está relacionado directamente con el disfrutar, versus el existir, que a lo largo de este mundo hay muchas personas que solamente existen porque solamente están viendo que esos son solamente una existencia y que no hay nada que los pueda que les pueda generar como ese ánimo, esa luz que permite de que puedan ver la vida con optimismo o que puedan ver la vida como realmente es. Entonces, ¿qué logró Jacob en estos 17 años? Jacob logró avanzar al más alto grado de profecía al momento en que se encuentra con Joseph en Egipto. ¿Por qué razón? Porque ahí se rompen las clipot. Si tú quieres elevarte espiritualmente, las clipot en tu vida tienen que desaparecer, tienen que ser desintegradas. De otra forma, eso va a ser un completo impedimento, va a ser prácticamente un obstáculo en tu vida diario para que no puedas elevarte espiritualmente. Lamentablemente, hay personas que permiten que eso ocurra en sus vidas. Hay personas que permiten que el exterior influya tanto en su vida interior de que eso genera una clipa tan grande, tan profunda, que no permiten
que la esencia que Hashem depositó en ellos pueda verse, pueda manifestarse. Entonces, si la persona no se da cuenta de aquello o no quiere hacer nada para revertirlo, lamentablemente no puede considerar que está viviendo, sino que solamente que es una materia presente en el escenario de esta tierra. Porque el vivir va mucho más allá de ser solamente una existencia. El vivir está relacionado directamente con una relación directa con el eterno, con lo divino, con Mashiach. Por eso él llega a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Jacob supo que Joseph había muerto, cayó en un pozo profundo y solo pudo levantarse más fuerte cuando se reencontró con él en Egipto. Esto nos enseña esta parachá y el libro de Bereshit, las caídas y la desconexión del hombre como la fuente de vida. Es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que hay muchas situaciones en la vida que van a generar de que la persona se desconecte con el Eterno, pero eso no se puede permitir, no lo puedes permitir. No permitas la desconexión con el Eterno. Tienes que luchar, batallar para que esa conexión siga presente y más profunda cada día en tu vida. De lo contrario, ¿qué haces con todo lo avanzado? ¿Qué haces con todo el tiempo que has podido perdurar, avanzar espiritualmente? Tienes que seguir conectado con el Eterno. Como dicen algunos estudiosos de Torah, las caídas sirven para que te levantes con más fuerza. Y si lo tomas así, claramente no vas a pensar en el dolor de la caída, sino que vas a estar pensando más en cómo recobras fuerzas para poder levantarte más rápidamente y poder avanzar y crecer. Y es acá donde debes ocupar las fuerzas al máximo. ¿Por qué razón? Porque Hashem exige de una persona de acuerdo al potencial de sí misma. Y si la persona no ocupa su máximo potencial, es considerado pecado. Entonces, el Eterno a cada uno de nosotros nos ha dado una porción. De todo, pero nos ha dado una porción. Más que otros, menos que otros. Pero nos ha dado una porción. Y es ahí en donde también los sabios de bendita memoria nos dicen, ¿quién es el rico? El hombre que se alegra con la porción que le ha tocado. Entonces, es acá en donde esta porción nos habla de que lo que tú tienes, o lo que el Eterno ha depositado en ti, sácale el máximo potencial. No seas cómodo. No seas una persona pasiva. Tienes que ser una persona que vaya adelante, que corra la milla extra. Una persona que dé el paso adicional. Y eso va a permitir de que va a permitir de que tú puedas ver la situación de una forma completamente distinta. Si tú sabes que puedes dar más y no lo haces, entonces no caigas en pecado. Si tú sabes que hay una fuerza que puedes ocupar para seguir creciendo, avanzando, desarrollándote, etcétera, ocúpala. ¿Por qué eres tan cómodo, tan pasivo y quedándote ahí cómodo en lo que eres? ¿Acaso no pretendes ser más en el Eterno? ¿Acaso no pretendes poder estar más elevado? No para tu vanagloria, sino que para que puedas ser de mayor utilidad en el cuerpo de Mashiach. Es acá en donde podemos analizar aquello, de acuerdo a cómo tú estás percibiendo la vida, o quizás solamente te estás comparando con otros, no, es que la realidad del otro fue esta, pero tú no sabes las batallas que han batallado, no sabes las guerras que han batallado, guerreado, más bien dicho, los demás para llegar en donde están. No pienses de que todas las cosas los demás se les regalaron, no, porque también hay esfuerzo, hay trabajo, también hay espera, desilusiones, frustraciones, renuncia, muerte a sí mismo. Entonces no pretendas ese mismo resultado si no estás dispuesto al precio que otros pagaron. O sea, sería sumamente cómodo aquello. Pero el resultado que tú puedes ver en la vida del otro es de acuerdo también a la fe que ha puesto a lo largo de su vida, a cómo ha enfrentado los problemas, a cómo ha avanzado, a las victorias que ha tenido a lo largo de su vida, etc. Si tú no estás ocupando tu máximo potencial, no puedes culpar a otros de aquello, sino que eres tú el que tiene que tomar medidas y transformarte y cambiar. Para ascender de la impureza de Egipto era necesaria una gran fuerza que supera a la del mundo, estando
fuera de todas las fuerzas de esta tierra y de sus leyes. O sea, te das cuenta de que aquí prácticamente es un esfuerzo que tú tienes que hacer. Si quieres que esa inmundicia del mundo salga de tu vida, es un esfuerzo. Tienes que comprometerte, ser disciplinado, estudiar, decir no, decir sí a lo correcto, decir no a lo incorrecto, etcétera. Pero es una acción que tienes que llevar tú. Y es ahí en donde nosotros vamos entendiendo de que a lo largo de la vida de Jacob eso fue lo que ocurrió, como así también en la vida de los otros dos patriarcas como tal. Por lo tanto, es la decisión tuya de acuerdo a cómo tú estás enfocando tu vida, cómo estás viendo tu vida, cómo la percibes en el presente, cómo la vas a percibir hacia el futuro. Eso va a marcar una gran diferencia. Y espero de que todo sea para bien, que tu pensamiento siempre sea para bien y que en cada situación en particular tú puedas ver de que el Eterno está y de que sí o sí Él te va a entregar todas las herramientas para que en todo seas victorioso. Va a entregar las herramientas para que salgas de esa y de esa manera puedas estar contento, estar gozoso y en estar en el mismo proceso tú también puedas disfrutar. Sigue disfrutando de este Shabbat, que el Eterno te siga bendiciendo junto a toda tu familia.